¿Qué tal familia? Buenas tardes. Una vez más compartiendo nuestro mensaje de mediodía y continuamos el estudio de Hechos, el libro de Hechos. En esta oportunidad leeremos el capítulo 23, desde el versículo 23 al versículo 35. Y dice, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Bien, en este capítulo, en esta porción de estos versículos, básicamente la Biblia nos narra el suceso que ocurrió después de que apresaran a Pablo, ¿no? Lo arrestasen y se armara todo este complot por parte de los judíos. Lo hemos visto en el mensaje anterior. Y cuando ocurre esto, hace un llamado, ¿no? El sobrino de Pablo, le comenta sobre que lo querían matar. Ocurre de que se entera, ¿no? Se entera aquí, menciona que se entera, y el gobernador, 2 centuriones, perdón, lo, los, lo llevan al gobernador Félix, ¿no? A Pablo para que pueda entenderse con los judíos también que querían matarlo. ¿Por qué? Porque se enteraron que era un ciudadano romano. Entonces, tomando un poco referencia de los versículos anteriores y también lo que nos comenta más adelante en los siguientes versículos, Pablo se encuentra ahí en esa situación por motivo del Evangelio, por causa del Evangelio, por creer que los muertos revivirán, ¿no? Los muertos vivirán. Por esa osadía de Pablo es de que lo apresan, y él está en esa situación por causa del Evangelio. Ahora, entendamos de que la vida cristiana no es nada fácil, ¿no? El compartir el Evangelio no es fácil. Vemos nuestros hermanos en otros países que son perseguidos, que son asesinados por causa del Evangelio, por solo compartir la buena noticia. Pero Pablo sabía, era consciente de esto. Pablo tenía y sabía que la voluntad de Dios, los propósitos de Dios se tenían que cumplir, se iba a cumplir. Es más, cuando en los versículos anteriores vemos que Dios le dice a Pablo: no, tranquilo, te he encomendado que vayas a llevar la buena noticia, perdón, a Roma. Entonces era necesario que pase por todo eso. Pero Pablo no tenía ningún temor, ni tenía ningún pero para que se cumplan los propósitos de Dios. Él estaba dispuesto hasta morir por causa del Evangelio. Lo hemos visto en infinidad de veces, mucho antes. Y entendamos que cuando Dios tiene un propósito, sus propósitos se van a cumplir. Por más que el enemigo trate de poner trabas, poner cualquier cantidad de intervenciones para que no se cumpla, Dios igual va a cumplir su propósito. Y debemos entender también de que tenemos que llevar
Y tenemos que tener esa osadía de Pablo, ¿no? A estar dispuestos hasta morir por causa del Evangelio y no a la primera renunciar por creyendo que solamente es una tarea muy, muy sencilla el poder compartir el Evangelio y llevar a otras personas el conocimiento de que Cristo vive, Cristo es nuestro Salvador. Entonces, tengamos también ese ejemplo de Pablo y entendamos de que el propósito de Dios sí se va a cumplir. Se va a cumplir porque los propósitos de Dios ya están establecidos y Él no va a cambiar en ninguna manera para cumplir el propósito. Puede cambiar, sí, la forma de cumplirse, o puede variar, pero siempre se va a cumplir el propósito de Dios. Se va a cumplir su voluntad. Pero también tomemos el ejemplo de Pablo de tener esa osadía y estar dispuestos hasta a morir por el Evangelio. Pablo estuvo arrestado, se enteró que que lo querían matar. Cuando se enteran de esto, van con soldados, caballos, se enteran que es por una cuestión de la ley de los judíos, que nos dicen, ¿no? Tiene que ver algo con la ley de ellos, de los judíos, ¿no? Que era el que compartía el Mesías. Pablo decía que los muertos vivirán, creía en Cristo, era cristiano. Más adelante no veremos de que él dice, no, yo soy cristiano por creer en Jesús, por creer que los muertos vivirán, estoy aquí. Entonces, pero él no tenía miedo. Por más que venían a matarlo, por más que estaba preso, tenía dificultades, él estaba dispuesto a pasar todo eso por causa del Evangelio y sabía que el propósito de Dios era que él envíe o que predique en Roma, lleve la buena noticia y sabía que eso sí iba a cumplir. Él era consciente de eso y estaba dispuesto a pasar todo lo necesario para poder cumplir ese propósito de Dios. Entonces, sigamos el ejemplo de Pablo, de estar dispuestos a pasar cualquier circunstancia y no abandonarla a la mínima dificultad que se nos presente por tratar de cumplir el propósito de Dios. Pero también seamos conscientes de que el propósito de Dios se va a cumplir, porque Él es todopoderoso y su voluntad es perfecta. Y pase o lo que tengamos que pasar, su propósito se va a cumplir. Así que familia, te dejo esta pequeña reflexión. Sigamos compartiendo la buena noticia, oremos por nuestros hermanos que son perseguidos y tengamos muy en cuenta el ejemplo de Pablo, ¿no? Tener esa osadía para pasar cualquier dificultad con tal de cumplir el propósito de Dios. Este ha sido nuestro mensaje de mediodía y nos vemos en la próxima oportunidad.